grado emocional que se pueda estar experimentando. Sabemos que los varones tienen a través del consumo de alcohol pues una manera de demostrar las incomodidades emocionales que pueda estar experimentando. Bien, son las 6:01. Son las 6:01 de la tarde, entonces pues vamos a dar comienzo con la charla. Y entonces pues me voy a permitir nuevamente presentar con mucho gusto al doctor Jorge Eduardo Montesinos Balboa. Él es, pues tiene una amplia trayectoria impartiendo la cátedra de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la UNACH. También ha sido colaborador del Instituto Mexicano del Seguro Social, como doctor y después como jefe de enseñanza. Es un también arduo investigador sobre trastornos psiquiátricos. Algunas de sus publicaciones han sido pues vistas en Nueva York, España y Argentina, además de contar con estudios especializados acerca de la fenomenología y el humanismo. Entonces nuestra charla del día de hoy se titula Maltrato Infantil y pues le vamos a dar la bienvenida al doctor Montesinos. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada. Vamos a tocar el tema de maltrato infantil. Es uno de los fenómenos que pueden estar ocurriendo en la actualidad, para mala fortuna de todos con esta pandemia. Hay factores históricos que debemos revisar. El maltrato infantil no es algo que se considere como tal desde la antigüedad. En la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles pensaba que los hijos y los esclavos son propiedad de la persona y como propiedad uno puede hacer con ellos lo que uno quiera. Incluso el pater familias en la Roma antigua tenía el derecho de asesinar a los hijos, incluso adultos, si lo consideraba justo. El paidotriba era parte de la educación en la antigua Grecia y era una especie de entrenador deportivo y tenía el derecho de golpear, de maltratar a los niños. Se usaban algunos artefactos como la disciplina, era el nombre del artefacto. El castigo físico fue mal visto, inició a ser mal visto gracias a los caballeros, a la caballería, que consideraban que era indigno golpear a un caballero, a un noble. En el siglo XII, era común perder a 3/4 partes de los hijos en accidentes. Incluso se les mutilaba a los niños para pedir limosna y causar lástima, cosa que no está tan lejos de nuestra realidad actual, donde hay grupos delictivos que hacen cosas terribles con los niños. En Francia, en 1860, Tardieu hizo un estudio médico-social, el estudio médico legal de las lesiones. En Nueva York, en 1871, se fundó la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. Esto porque algunos miembros de sociedades protectoras de animales se quejaron y pidieron auxilio para la niña Mary Ellen, cuyos padres adoptivos la maltrataban. Ha habido una evolución. Primero fue a los animales, después a los niños, después a los adultos mayores y en la actualidad a los discapacitados, que se busca que la sociedad los ayude cuando sufren maltrato. En México, en 1984, esto les pediría considerar que las leyes son dinámicas. Probablemente en la actualidad y en los distintos lugares donde puedan estar viendo esto, puedan ser leyes diferentes. Hasta la revisión que hice, en 1984 en México se derogó el artículo 294 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal. Este artículo lo que decía era lo siguiente: disculpaba, permitía el castigo, expresando las lesiones inferidas por quienes ejercen la patria potestad o la tutela y en ejercicio del derecho de corregir, no serán punibles si fueren de las comprendidas en la primera parte del artículo 289. Este artículo decía que mientras no causaran lesiones que tardaran en sanar más de 15 días, pues eran aceptables.
y además el autor del castigo no abusare de su derecho corrigiendo con crueldad o con innecesaria frecuencia. En 1946, el pediatra y radiólogo inglés Cafey publicó un artículo sobre 6 niños que presentaban hematomas subdurales y fracturas en huesos largos. Consideró que las lesiones habían sido de origen traumático y se habían ocultado. En 1953, Silverman describe niños con lesiones, incluso se le llamó síndrome de Silverman. En 1962, Kempe describe lo que le llamó el síndrome del niño apaleado. El maltrato infantil puede ser definido, y lo define así la Organización Mundial de la Salud en 1999, como todo suceso premeditado o no de agravio, abandono, agresión física, sexual, emocional, por omisión, explotación y negligencia que los adultos con alevosía y ventaja ejercen habitualmente contra menores de edad a través de actos de ira, violencia o humillación, afectando gravemente el desarrollo biopsicosocial del infante. La etiología es multifactorial y así hay que estudiarla. Hay factores que incluso se entrelazan, no es uno solo. Muchas veces el maltratador, que con frecuencia es el padre o tutor, en su infancia fue maltratado. El maltratador suele sentirse incomprendido y puede tener normalmente impulsividad y es incapaz de organizar un hogar. Las madres pueden acusar al niño de haber provocado cambios anatómicos durante el embarazo, de haberlas vuelto feas. En esta misma etiología, algunos padres dicen que castigan al niño por su propio bien, pueden acusarlo de defraudar sus ideales. El narcisismo de los padres termina siendo lastimado por el hijo, según ellos, y por eso lo agreden. Los psicópatas suelen sentir placer al dañar a los que no se pueden defender. Algunas madres solo aman a sus hijos si estos se enferman y se sienten entonces sí necesarias. Incluso hay un cuadro clínico que vamos a mencionar. Entonces solo los aman cuando ellas sienten que estos niños las necesitan. Un grave problema que tenemos en los hogares es el uso de sustancias, alcohol o drogas que hacen que se manifiesten las conductas violentas. También hay padres que no miden la violencia de sus juegos y manipulan bruscamente a los niños. Hay factores familiares como embarazos no deseados, uniones extramatrimoniales, niños adoptados, uniones anteriores, hijos de uniones anteriores, los maltratan en la unión presente de los padres o cuando se les ha colocado en otro lugar y luego regresan al hogar paterno. Pueden ser familias numerosas con carencias diversas. Las familias son generalmente inestables, desordenadas. Hay desavenencias conyugales o penuria económica y conductas antisociales muchas veces. Hay familias que son muy severas en su manera de castigar. La etiología, insisto, según Halberstam, el maltrato infantil se produce en todas las clases sociales y niveles económicos, en todas las razas, nacionalidades y religiones. Entonces no hay nadie, no hay ningún lugar en el mundo, no hay estrato social que se salve de la posibilidad de que haya maltrato infantil. No se debe fincar la felicidad paterna o conyugal en la presencia o ausencia, en la cercanía o lejanía de hijos, dice Nieto, Osorio y Nieto. También menciona que la comunidad debe mantener una actitud favorable al niño, de reproche a los agresores y de auxilio a las autoridades. Entonces, tenemos que ser nuestro juicio negativo contra los que agreden a los niños, reprochárselo a los agresores. Tenemos que auxiliar a las autoridades. No es posible tener en cada casa un policía. Entonces, tenemos que apoyar y además debemos atender a los niños. Los niños en general van a decir la verdad cuando haya casos de estos. Los tipos de maltrato pueden ser físicos, emocionales, abuso sexual, maltrato por abandono o negligencia, abuso fetal. Este es interesante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados en donde ya es delito que las madres utilicen drogas, por ejemplo, alcohol, tabaco o drogas ilegales durante el embarazo, porque está probado que afectan al producto.
el bullying, la explotación comercial para prostitución, pornografía, tráfico de órganos, guerra, rituales, la alienación parental donde uno de los padres separa al otro de sus hijos, y el síndrome de Munchausen por poderes. Les comentaba, hay madres, o es más común en las madres, pero puede ocurrir un familiar que se siente importante cuando el niño está enfermo, entonces los enferman a propósito, buscan que los hospitalicen y entonces estar ahí teniendo un rol, un papel de atención hacia el niño, pero en realidad quienes buscan ser centro de atención son ellos. Se habla de maltrato por negligencia institucional cuando las autoridades no emprenden acciones de prevención y tratamiento para las víctimas, familias o menores de alto riesgo. Podemos ser testigos y más bien tendemos a ser cómplices cuando no demandamos, cuando no llamamos la atención sobre situaciones de estas. Y esto es muy importante para los profesionales, que es obligatorio poner la demanda de que esto está ocurriendo cuando nos damos cuenta. Los tipos de negligencia pueden ser emocional, física, médica, educacional o por aumento de peso insuficiente. Hay lesiones físicas, las más comunes, aunque puedan tener otro origen, nos hacen pensar que pueda ser el maltrato, las hemorragias cutáneas y subcutáneas en diferentes etapas de recuperación, principalmente en la cara y en los antebrazos, las escoriaciones, heridas infectadas, alopecia por arrancamiento del cabello, quemaduras, nariz tumefacta, aplanada, dientes rotos, desgarros de encías por introducción de chupones o biberones a la fuerza, fracturas repetidas, a veces múltiples en costillas, huesos largos y cráneo, derrames subdurales, derrames cerebrales o ruptura de vísceras, hígado, vaso, etc. Hay datos del niño maltratado que nos pueden llamar la atención. Muchas veces son niños menores de 3 años, varones, que se muestran indiferentes o muy tímidos o asustadizos, descuidados. Hay mal estado general, pueden oler mal a consecuencia de la negligencia, pueden presentar enuresis, que es que se orinan en la cama, sobre todo en la noche, puede haber datos de debilidad mental. Sobre todo en los hospitalizados, cuando se acerca algún adulto, se muestran aterrorizados, cuando el adulto se acerca y sobre todo cuando es el familiar maltratador. Es una tomografía, aquí se observa una fractura de cráneo. El castigo, investigando diferentes gentes que se han dedicado a la investigación de este tema, se ha demostrado, estudiando la cognición, el pensamiento, la inteligencia, que la disciplina preventiva y proactiva es preferible al castigo después de cualquier infracción. Las técnicas disciplinarias deben utilizarse sabiendo que funcionan lentamente, no podemos esperar el éxito inmediato. La cultura es una gran influencia sobre las técnicas disciplinarias, ya lo veíamos cómo cambiaron las épocas. Antes era permitido, cada vez es menos permitido el castigo. Las madres japonesas emplean el razonamiento y la empatía y las muestras de disgusto para controlar las conductas de sus hijos con mucho mayor frecuencia que las de Estados Unidos. Funcionan muy bien en parte porque la relación madre-hijo se refiere a la responsabilidad. Hay autores que mencionan que la cultura occidental tiende a ser culpígena. Los adultos occidentales tendemos mucho a culparnos de cosas. En cambio, la oriental tiende a la vergüenza y por eso responsabiliza al humano de su actuar en la colectividad. En la actualidad, el 90% de los adultos de Estados Unidos recibieron castigo físico. La mayoría de ellos cree que no los hizo peores de lo que son. Todos los tipos de padres usan el castigo físico de acuerdo al tipo de educación que tengan. Hay padres permisivos, hay padres democráticos y hay autoritarios. Según la teoría evolutiva, y parece ser correcto este dato, los niños que son castigados son más agresivos. No todos los niños castigados se vuelven agresivos. De ser posible, hay que evitar los castigos, aunque no sean forzosamente destructivos. El tipo de agresión de los niños se ve influido por el castigo. No es lo mismo que sea intimidatorio a que sea instrumental y reactivo.
El castigo violento, golpear o azotar, promueve la conducta agresiva del niño, parece promover un modelo de respuesta emocional, se asocia la emoción con el castigo y entonces el niño aprende a reaccionar de esa manera y por eso se vuelve un niño agresivo. La conclusión general es que aunque el castigo físico puede ser rápido y efectivo a los 2 o 3 años, puede tener repercusiones negativas más adelante, sobre todo si el niño experimenta esto como un rechazo emocional. Hasta el perro puede llamar a la policía en un momento dado. Si nos vamos a las estadísticas, la ONU en 1982, el 19 de agosto, declaró que el 4 de junio es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Es difícil de detectar el maltrato físico, puede ser difícil porque ocurre en casa y pues es a niños que muchas veces no se van a quejar directamente. La UNICEF estima que en México el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida. 10% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% han sido víctimas de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional. Hay diversas complicaciones del maltrato. El síndrome de sacudida, que es cuando sacuden a los bebés, esto hace que el cerebro se lastime dentro del cráneo. El síndrome de muerte súbita o su muerte de cuna. Se ha demostrado que casi todos los menores en condición de calle fueron maltratados. Hay un alto índice, no debería decir uso, es índice de alcohol, perdón, sí, índice de uso de alcohol y sustancias entre estos niños. El suicidio se da con más frecuencia. 2/3 partes de los que sufren maltrato antes de los 3 años presentan todos estos problemas. Se ha demostrado a través de estudios de neuroimagen que hay daño cerebral provocado por el castigo, que afecta al sistema límbico, a la amígdala, que son estructuras cerebrales, la amígdala y el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria y la amígdala con la respuesta emocional, sobre todo el temor. Esta señora se hizo famosa porque tenía lugares donde cuidaba niños y al parecer eran maltratados en Michoacán. Ya en los adultos, en la investigación se ha demostrado, y esto es muy interesante, que los adultos que sufrieron maltrato físico presentan un aumento de los marcadores inflamatorios. O sea, hay estudios químicos sanguíneos que nos ayudan a pensar que la persona tiene algún problema inflamatorio. Y las personas que sufrieron maltrato físico presentan aumento de estas sustancias en sangre. Unas de ellas son proteína C reactiva, fibrinógeno y citocinas. Esto probablemente influye y tiene mucho que ver con que hay mayor tendencia a enfermedades físicas y emocionales. Entonces, un adulto que durante la etapa infantil fue maltratado, en la adultez va a presentar enfermedades físicas y emocionales con mayor frecuencia. Se desarrolla indefensión aprendida. Ese es un estudio con ratas, se hace como la rata aprende a que la castigan y nunca puede saber cuándo la van a castigar, no tiene manera de saberlo y desarrolla el síndrome de indefensión aprendida. Se vuelve pasiva, asustada. Es parecido al síndrome de Estocolmo. Los niños al final van a identificarse con el agresor. El agresor es la persona a quien quieren, que es quien los cuida. Entonces van a terminar identificándose y van a desarrollar las mismas conductas. Para DSM-5, que es nuestros criterios diagnósticos y de investigación, hay 2 posibles síndromes que se presentan como complicación del maltrato: el trastorno de apego reactivo y el trastorno de relación social desinhibida. El trastorno de apego reactivo ocurre en niños menores de 5 años, deben tener un equivalente a desarrollo mental de 9 meses por lo menos. Son niños inhibidos, retraídos, con alteraciones emocionales y sociales persistentes. Se debe saber que sufrieron un patrón extremo de cuidado insuficiente, negligencia, con cambios repetidos de cuidadores primarios o crianza en ambientes inadecuados. El otro trastorno de relación social desinhibida se presenta con reticencia reducida o ausente para abordar adultos. Son niños que muy fácilmente se relacionan con adultos, son muy confianzudos. Esto tampoco es normal.
y entonces no tienen el cuidado suficiente. No verifica la presencia del cuidador, incluso en ambientes desconocidos. No se debe a impulsividad, ahí habría que hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno de atención con hiperquinesia, que son impulsivos. Ha recibido también un cuidado insuficiente, negligencia, cambio de cuidadores y crianza en ambiente inadecuado. Este puede presentarse también en adolescentes. Cuando sospechamos que ha habido maltrato, pues se requiere un estudio clínico completo, el examen físico, varios exámenes de laboratorio y gabinete, rayos X, pruebas de toxicología, envenenamiento. Se usan escalas como Glasgow, que es de neurología. Se buscan diferentes lesiones. Hay que dar un parte médico de lesiones. Se avisa a trabajo social. Se debe hacer un acta ante el Ministerio Público. Es obligatorio. Si no se hace, uno puede estar cayendo también en una negligencia profesional. Se requiere para vencer este problema la docencia para médicos y también para los paramédicos, investigar el área. Se debe hacer el manejo con diversas especialidades, con el área jurídica, el derecho es obligatorio, la atención a la familia, incluso al agresor. Se debe analizar a la víctima, si tiene malformaciones, su conducta. Muchas veces los describen como feos, torpes, distraídos, no han sido deseados, hay sospechas de ilegitimidad, pueden presentar trastornos de la eliminación, decía, enuresis, que es orinarse en la cama, encopresis, que es no controlar el esfínter anal, revisar los antecedentes en qué otros hospitales ha sido atendido. También se estudia el victimario, que comúnmente es un familiar o el tutor, padrastro, madrastra. Suele haber antecedentes de abuso en ellos, en su biografía. Hay características de personalidad más o menos malignas. Vive conflictos actuales. Puede haber una madre sumisa o pasiva que sabe el problema pero no lo controla o no hace nada. Se recomiendan también pruebas de neuroimagen a ellos. Se debe analizar la circunstancia de la familia, si hay desempleo, el tipo de economía que manejan, si hay promiscuidad, hacinamiento y las complicidades, que siempre las hay. Aquí hay fracturas. El manejo se hace con terapia multisistémica para el maltrato y la negligencia en la infancia. Otro tipo de terapia es la terapia de intervención padres-hijos y la terapia cognitivo-conductual. Es importante la violencia social, también la vivimos todos en el país. La doctora Feggy Ostrowski, en más de 370 internos en prisiones en México, encontró que los psicópatas que tienen un mayor grado de maldad tienen una historia de abuso físico y o emocional que los que expresan menor grado de maldad. Al parecer existe una relación directa, aunque también hay investigaciones donde se relacionan factores genéticos, sobre todo de la enzima monoaminoxidasa, MAO, en donde hay genes que si se agrega el tipo de gen o la variedad genética a la crianza violenta, van a presentar violencia a los adultos. Si a pesar de a pesar de tener el gen no vivieron violencia, no se presenta esa violencia, agresividad en la etapa adulta. En un estudio transversal comparativo, se hizo este estudio en 2 comunidades en la frontera, en Ciudad Juárez de México y en El Paso, Texas, y compararon grupos de niños fronterizos que expuestos a pobreza y a violencia y a otros factores de riesgo. La violencia social en México, no tanto en Texas, y sí se encontraron diferencias utilizando una versión de pictogramas en español del cuestionario de comportamiento de niños y compararon los problemas emocionales, aún con niños con otros problemas como de auditivos, de desarrollo intelectual, y se encontró que había resultados más altos en escalas de problemas emocionales y de comportamiento en el grupo de niños expuestos a violencia y pobreza. O sea, no basta la pobreza, no basta el problema económico, todos los problemas no bastan para desarrollar tanto problema en el niño si es que es testigo de violencia social.
La conclusión de este estudio es que la detección sistemática y el tratamiento desde el año y medio, 18 meses de edad, en niños expuestos a trauma, es necesario para disminuir los problemas causados por la violencia colectiva atribuida al crimen organizado. Entonces, el crimen organizado también tiene que ver en estos problemas y, por desgracia, en nuestro país, pues enfrentamos esto, lo enfrentan los niños. Terminamos la presentación. Va a continuar la licenciada Sara Calderón Álvarez. Ella es docente y es psicoterapeuta. Gracias, doctor Montesinos. Siempre muy valiosa su investigación, sus aportaciones multidisciplinarias, porque incluyen casi todos los campos. Ahora bien, desde el punto de vista psicológico, el Instituto Mexicano, el Instituto Latinoamericano, perdón, de Estudios de la Familia, el ILEF, nos dice que es la familia la principal depositaria de la violencia en las personas. Es la familia quien presenta violencia o quien difunde o quien construye la violencia en sus múltiples manifestaciones. Perdón, voy a hacer una pequeña interrupción aquí. En caso de que se corte la transmisión, pues ustedes, todos los que están aquí presentes, pueden volver a entrar con su misma contraseña y con su mismo ID. Todavía vamos a poder estar con ustedes, pues yo no me voy a tardar mucho en esto. Si quisiera puntualizar algunas cosas importantes para que después todos ustedes nos hagan favor de formular sus preguntas y pues no sin recordarles antes que la próxima sesión, que es el lunes entrante a las 6 de la tarde, vamos a hablar sobre adicciones. Entonces, bueno, pues siempre nos va a dar mucho gusto recibirlos y están cordialmente invitados. Bien, entonces les decía, el organismo básico donde podemos ubicar el origen de la violencia, pues casi siempre en la mayoría de los casos es la familia. La familia se encarga de construirla. Entonces la familia es la que reproduce la violencia a través de ciertas pautas de comportamiento que son generacionales. La familia también la sufre y pues la familia es la que genera esta misma violencia. La intervención psicológica de la violencia apunta primeramente a conocer cuáles son las causas que detonan esta violencia. Las causas en mis relaciones que tengo con la familia, en mis relaciones que tengo con mi pareja, pero también no dejando de lado en la relación que mantengo con los servicios sociales de mi comunidad. ¿Cómo con los servicios sociales? Pues sí, efectivamente, muchas veces los servicios sociales, como por ejemplo la ayuda económica que nos da el gobierno, como por ejemplo estos servicios de salud o estas pláticas informativas de salud que se están brindando a la comunidad, también pueden ser un agente causal o que puede estar manteniendo la violencia. Bien, a mí me gustaría platicar brevemente, mencionar brevemente cuáles son las causas por las que un hombre y por las que una mujer pueden ser violentos. Entonces, en la primera, en los varones, algunas de las situaciones que le suceden a él es que los varones tienden a atribuir la violencia y a generar o a depositar la responsabilidad de su violencia a las demás personas. Les atribuyen la responsabilidad de ignorar, minimizar, tolerar o perdonar su propia violencia. Y la otra es que también los varones suelen utilizar la violencia excusándose en que los otros son los que lo provocan. Entonces aquí, de alguna manera, no todos los hombres lo sabemos, pero se ha encontrado en la mayoría de los casos que los varones tienden a culpar a las demás personas por la aparición de su violencia. En las mujeres, sin embargo, tenemos otros factores, ¿como cuáles? Por ejemplo, la depresión, que puede ser causada no nada más por esta pandemia, en esta situación, en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, sino también una depresión multicausal, como mencionó el doctor Montesinos, por una sobrecarga laboral. Sabemos que las mujeres tenemos una doble jornada.
aparte de cumplir en el trabajo, pues tenemos que llegar a desarrollar las labores del hogar. El aislamiento social también promueve mucho la violencia y pues sobre todo las necesidades de dependencia. Sabemos que en muchos casos pues las mujeres tenemos que, si no trabajamos, pues dependemos económicamente de los varones. Bien, otra cosa muy importante que me gustaría mencionar es que la violencia tiene que ver con una jerarquía de poder. Esto tal vez nos ayude más a entender que cuando participamos muchas personas en una dinámica de violencia, pues la jerarquía radica precisamente en que hay una desigualdad de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los que aplicamos la violencia vamos a tener la misma responsabilidad. Esto quiere decir que pues va a haber personas más desprotegidas, a esto se le conoce como ejercicio de dominio, en el cual pues van a haber un grupo de personas que tengan menos posibilidades de mostrar resistencia. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que las personas, no todas las personas tienen la misma capacidad de responder ante un abuso. En este grupo de personas, pues, volvemos a nombrar a las mujeres, volvemos a nombrar a las personas de la tercera edad, a las discapacitadas o sencillamente a los niños, ¿no? Específicamente. Entonces, en este sentido, pues decimos que hay un abuso. Bien, ¿cuál es la génesis o qué es lo que mantiene la violencia? Muchas veces en la familia, los padres tendemos a pensar que los hijos no deben cuestionar la autoridad de los padres, porque así debe de ser. Esto ha dejado de ser vigente. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos y sociales que estamos sufriendo, pues sencillamente incluso nos han llevado a que los hijos nos superen en este sentido y entonces eso puede causar en los padres pues mucho desasosiego por sentir que están perdiendo la autoridad o por sentir que de alguna manera pues tienen más experiencia y más conocimiento que los hijos. Otro aspecto muy importante de la génesis de la violencia es la falta de conexión emocional con los hijos. Si un niño no es mirado, no es visualizado, no es tocado, puede ser que al sentirse invisible se porte mal para que los padres lo volteen a ver. Y esto pues hace mucho más grande la brecha emocional entre los dos. Otro aspecto importante es la idea de pensar que los hijos están fuera del conflicto. O sea, esta idea lleva muchas veces a los padres a pensar que los hijos no tendrían que estar siendo afectados emocionalmente, pero no es así, porque muchas veces los hijos pueden manifestar esta tensión de pelea entre los padres, que muchas veces puede ser a golpes o sencillamente, como dijo el doctor, una violencia verbal, pues muchas veces los lleva a presentar ansiedad, tensión, nerviosismo, y entonces pues muchas veces los padres no nos damos cuenta de esta situación y bueno, pues se pueden generar otro tipo de problemas. Me gustaría también tocar brevemente otro factor que puede mantener la violencia, que es la barrera del silencio. Esto quiere decir barrera o cerco del silencio, en donde muchas veces las personas, al no hacer explícita la violencia, al no hablar de ella, pues la violencia se mantiene. Hay algunos autores que dicen que este silencio puede estar siendo mantenido por una especie de hechizo. Si la violencia la sufre la mujer puede sentirse devaluada, puede sentirse no vista. A esto nos referimos con el término de hechizo. Otra razón puede ser porque quiere tanto a la pareja que no se da cuenta que lo que verdaderamente siente por él no es amor, sino otro tipo de sentimientos. Bien, el tiempo es muy cortito, pero, ¿ya? Ok, voy a terminar ahora, pero por favor les pido que se vuelvan a conectar brevemente.